Buenas noches, mi nombre es Antonio Tavares, pertenezco a la Escuela de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, en Cartagena. Le voy a hablar sobre una tarea de la unidad 1, 2 y 3, o sea, una posttarea. El elemento el compuesto que voy a hablar es el sulfuro de estaño. Hablemos inmediatamente de la estructura atómica. La estructura atómica del estaño tiene 50 en protones, 50 en electrones, 69 en neutrones. En masa atómica tiene 118.69 gramos mol. El número atómico es 50. Y los electrones de valencia son 4. El azufre tiene 16 protones, 16 electrones, 16 neutrones, tiene una masa atómica de 32.065 y su número atómico es de 16. Los electrones de valencia son 6. Este es el dibujo de la estructura de Lewis del sulfuro de estaño. El azufre tiene 6 electrones en la última capa, en los electrones de valencia. Y los electrones de valencia del estaño son 4. Entonces, cuando la aleación entre el azufre y el estaño, se produce dos enlaces que se llaman covalentes. Esos dos enlaces hacen que la molécula permita que el azufre se convierta complete la ley del octeto, cediéndole el estaño 2 electrones al azufre, y el estaño queda con 2 electrones libres, un par de electrones libres. El sulfuro de estaño, su número total de pares de electrones son 5, como evidenciamos aquí en esta parte de la fórmula. Su número de pares enlazantes son 2. Y el número de pares libres es 1. Geometría molecular. La geometría molecular es esta, la que tenemos en esta diapositiva. Hay 6 estructuras moleculares que tiene el sulfuro de azufre, de estaño. El sulfuro de estaño, los científicos han descubierto 6 estructuras moleculares. Su estructura son estructuras cristalinas. Los átomos grises representan al estaño y los átomos amarillos son el azufre 42. La geometría molecular es esa la que acabamos de ver, y los tipos de enlaces que se producen en esta molécula son enlaces covalentes. Los compuestos binarios del sulfuro de azufre, del sulfuro de estaño, son semiconductores calcogenuros pertenecientes al grupo 4 y 6. Las fases más representativas son el monosulfuro de estaño, el disulfuro de estaño y el sesquisulfuro de estaño. El sulfuro de estaño es un semiconductor de tipo P33, debido a la presencia de la vacante del estaño 34, con una energía de banda prohibida alrededor de 1.13 eV y un coeficiente de absorción por encima del 104 centímetros. Características propias de una capa absorbente. Fotovoltaica. El artículo donde cogí la información es de Robler Valero Víctor, un PDF que encontré. Este mapa conceptual nos ubica en el sulfuro de estaño. Entonces el estaño es un metal y además de eso es un conductor. El azufre es un no metal
y es un aislante de la electricidad. Cuando se produce la aleación entre el estaño y el azufre, se produce un semiconductor. O sea que el sulfuro de azufre es un semiconductor. Materiales cuya conductancia eléctrica puede ser controlada de forma permanente o dinámica, variando su estado desde conductor a aislante. Hay una sola forma de que el estaño se convierta en superconductor, y es con la aleación del estaño y el niobio, pero a muy bajas temperaturas. Las aplicaciones en las industrias. El estaño es un metal utilizado en numerosos procesos industriales. Sus aplicaciones más conocidas consisten en la protección de otros metales mediante el estañado. O sea que anteriormente, desde hace mucho tiempo, se recubren muchas cosas con el estaño, muchos metales. O componente de multitud de aleaciones y en soldaduras. En el estado metálico se emplea como ánodo. Las aleaciones del estaño o del sulfuro de estaño, las aleaciones con cobre genera el bronce. Más bien el estaño, el estaño al mezclarlo con el cobre se produce bronce, mientras que con el zinc, si mezclamos el estaño con el zinc y plomo, se forma el peltre. El estaño de la soldadura se compone de un 64% de estaño y un 36% de plomo. El metal de tipografía se forma a partir del plomo, antimonio y estaño. Las aleaciones con titanio tienen aplicaciones en las industrias aeroespaciales, mientras que la de estaño niobio es superconductora a muy baja temperatura, lo que resulta de gran interés para la fabricación de imanes superconductores, con los que se pueden generar grandes fuerzas con poca potencia. Debido a su estabilidad frente a las numerosas sustancias y a las sustancias de toxicidad, dada la factibilidad, normalmente como el estaño se utiliza para recubrir objetos metálicos, principalmente el acero, en las industrias conserveras, dada la facilidad con la que se atacan los ácidos, no es apto para recubrir envases en los que se conserven frutas. Las tuberías de cobre recubiertas con estaño son útiles para canalizar aguas destiladas o con una elevada concentración de ácido carbónico. Los compuestos de estaño, tanto orgánicos como inorgánicos, se emplean en las industrias galvanoplásticas, en cerámicas, vidrios y plásticos. Pero como el interés comercial es el sulfuro estánico cristalizado, se prepara por vía seca haciendo reaccionar una mezcla de azufre-estaño metálico, como lo indica la fórmula. También se prepara el sulfuro estánico mediante la reacción entre el azufre y el sulfuro estanoso, en presencia de cloruro amónico. Se emplea para sustituir el oro en el dorado de los marcos y en los diversos objetos, pues no cambia de color por la aleación del azufre y del hidrógeno sulfurado. También tiene aplicaciones para cubrir los frotadores de las máquinas electrostáticas. Las propiedades físicas y químicas, posición, estabilidad. La posición en la tabla periódica es 14 de los carbonoideos en el punto 4, o sea, en el cuarto de los carbonoideos. Clasificación carbonoide, número atómico es de 50, el peso atómico de 1,18,710. Este es el estaño, 118.710, las capas de electrones 5, configuración electrónica,
la que estamos observando en este punto. Electrones de valencia son 4 en el nivel 5. Valencia tiene 6, estructura cristalina tetragonal. El estado condicional del estándar de presión es 760 milímetros de mercurio, temperatura de 298.15 K de sodio. Aspectos: metal blanco fácil maleable, radioatómico de 1.72 angstrom. El radio iónico es de 0.69 angstrom, radio covalente de 1.41 angstrom, volumen atómico es 16.3 centímetros cúbicos mol, densidad de 300 grados Kelvin y una atmósfera 7.31 gramos centímetros cúbicos. Punto de fusión 232, punto de ebullición 2270 grados centígrados, la entalpía de fusión 7.3 kJ mol, la entalpía de vaporización 290.4 kJ mol, la electronegatividad es de 1.96 Paulin, dureza de la escala de Mohs 1.5, primera potencia de ionización de 7.344 eV y la conductividad eléctrica de 0.0917 por 10⁻⁶ centímetros vatios, conductividad térmica de 0.666 vatios centímetros. Bueno, muchísimas gracias por escucharme.